Javier, amigos, bienvenidos a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí con Carlos Yebra y con nuestro musafir Elisier Papo. Buenas noches. Enhorabuena vengas, Elisier. Mejor fallados. Ahora estamos en Londres y te quiero demandar qué te acuerdas o qué nos puedes contar del evento que hicimos ayer. Bueno, es un evento que lo intitularon Saved by the Digital, Ladino Communities in 21st Century, y que tomó lugar en la Universidad de Londres, en el Senado. La Casa del Senado, Correcto. Casa del Senado. Ahora, lo que más me impresionó fue la aplicación, siendo que la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura lleva años intentando de hacer una aplicación para que los chicos en Israel, hebreo parlantes, puedan empezarse ladino por medio de una aplicación, justamente por medio de estampas, conceptos, quizzes y este tipo de cosas. Y aunque sea que comparado con esta aplicación era cosa poca, dos lenguas, ¿no? Sí. Y también entre estas dos lenguas unidireccional, partiendo del hebreo y llegando al judeo español. Y por muchas razones no rehusimos de lo hacer. Y ahora es que estoy retornando con una albricia muy buena, tres cosas, que la cosa está fecha. Y que está fecha mucho más mejor de lo que hiciéramos nosotros, tanto si lo hiciéramos tal y como lo imaginamos. Maravillas. Y lo tercero también, que podemos entonces liberar este parágrafo del budgeto para otro proyecto. Eso es la cosa que más me impresionó. Ahora, fuera de esto, hubo dos ponencias que no tuvieron mucho que ver con el judeo español directamente, y dos ponencias que sí. Y las que sí, una fue mía, así que de esto me acuerdo mucho. Y no creo que te acuerdas de todo lo que dijiste. No, también depende siempre de la energía que recibes, de la gente, de las miradas, de la gesticulación, de los movimientos del cuerpo, de todo. De la respuesta, ¿no? Respuesta que sí, sí. La energía fue muy buena. Y después habló Yvette Burki sobre Ladino Comunidad y también sobre la academia que va estableciéndose estos días en Israel, la Academia Israelí Nacional del Judeo Español en paréntesis ladino. ¿Y cuál te parece esta academia? ¿Piensas que va a ser capaz de adelantar la lengua? Ya la adelantó, tanto sin establecerse de verdad. Ya hizo hablar a mucha gente en judeo español sobre esto. No solo esto, diremos así, los sefaradim, y disculpen todos los que lo están mirando, son un pueblo muy práctico y pragmático. Entonces, amores aparte, y, como se dice, amor por amor y queso por paras, ¿no? Así que, mismo como dejaron al judeo español, en el momento, todos que pudieron, todos que tuvieron una escala de salvación, pudiendo pasar o a la lengua nacional del país, o a una lengua cultural como francés o no sé qué, dejando en la escala del judeo español solamente lo que se llama en español moderno populacho. Quiere decir a los amejares, como se dice en judeo español, gente no educada. Y también estos no educados intentaban de meter cuanto más francés en un chirchivé judeo español. ¿Por qué? Porque esto era lo que traía la honor, hablar francés. Y ahora las cosas van trocándose.